Carranza es diputado en la legislatura local y, en 1901, senador suplente por su estado, ambos cargos de clara filiación reyista. Carranza pertenecía a una generación recelosa y un tanto frustrada, que veía en Bernardo Reyes el germen de una renovación bloqueada por los científicos porfiristas. A mediados de 1909 se llevarían a cabo elecciones para gobernador. Carranza lanzó su candidatura. Contaba con múltiples apoyos que abarcaban todo el espectro político, pero le faltó el apoyo del gran elector, nada menos que Porfirio Díaz. Resentido con el presidente, Carranza se acerca a Madero. En febrero, el líder antirreeleccionista lo designa gobernador provisional de Coahuila y comandante en jefe de la revolución en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En mayo, y casi sin acciones militares que lo avalen, Carranza ocupa el ramo de ministro de Guerra y Marina y se incorpora a las negociaciones de Ciudad Juárez. Su primera intervención en una de las discusiones sobre la renuncia de Porfirio Díaz es reveladora. Carranza dice: una revolución que tranza es revolución perdida. En septiembre de 1912, el distanciamiento entre Madero y Carranza es público y notorio. Carranza defiende ante todo la soberanía de su estado y ve con inmensa preocupación el deterioro de la imagen presidencial de Madero. Durante la decena trágica envía al joven Francisco J. Mújica a ofrecer a Madero refugio en Coahuila. Cuidando todas las formas del caso, a fines de febrero de 1913, Carranza obtiene de la legislatura de Coahuila el mandato para rebelarse contra la usurpación. El 4 de marzo rompe abiertamente con Huerta y días después sufre sus primeras derrotas militares. En repliegue hacia Monclova, donde instalaría el Palacio de Gobierno, pasa por la Hacienda de Guadalupe, en donde el 26 de marzo, junto con un grupo de jóvenes oficiales, lanza el célebre plan que desconoce a Victoriano Huerta como presidente de la República y a los poderes legislativo y judicial de la Federación. El plan de Guadalupe también plantea la organización de un ejército constitucionalista cuyo primer jefe será el ciudadano gobernador del estado de Coahuila, Venustiano Carranza. Carranza permanece en Sonora hasta marzo de 1914. Allí se entera de las primeras centelleantes victorias de Villa y de los avances de González y Obregón. Sin salir nunca del territorio nacional, llega a Ciudad Juárez y recibirá en Chihuahua hasta el triunfo completo del constitucionalismo. El 21 de abril de 1914, los Marines desembarcan en Veracruz. El objetivo real de Wilson era impedir la llegada de un cargamento de armas para Victoriano Huerta, que llegaría al puerto. Era la manera de dar un golpe definitivo al usurpador y apoyar a los constitucionalistas. El 20 de agosto de 1914, días después de que Obregón firmase los tratados de Teoloyucan, el primer jefe de la revolución entra a la capital. El 3 de octubre, una convención más o menos carrancista ratifica al primer jefe en su cargo y 7 días después abre sus sesiones la convención de Aguascalientes. El 29 de octubre, Carranza declina la invitación para acudir a Aguascalientes. El 5 de noviembre, una vez nombrado presidente provisional Eulalio Gutiérrez, la convención de Aguascalientes envía un ultimátum de renuncia a Carranza. Después de lograr la retirada incondicional de las fuerzas de ocupación a fines de noviembre de 1914, Carranza establece su gobierno en Veracruz. En abril de 1915, Obregón vence a Villa en el Bajío y Pablo González comienza su campaña contra Zapata. En agosto, los constitucionalistas ocupan definitivamente la capital. El reconocimiento diplomático del gobierno de Carranza por parte de Estados Unidos en octubre de ese año no es más que la aceptación del triunfo militar. Ya en junio de 1915, Carranza había expedido un manifiesto a la nación en el que decía: en el arreglo del problema agrario no habrá confiscaciones. Dicho problema se resolverá por la distribución equitativa de tierras que aún conserva el gobierno. Con el problema obrero la trayectoria fue similar, aunque más abrupta. En mayo de 1916 estalla en la capital una huelga que apoyan electricistas, tranviarios, telefonistas. Carranza toma una durísima decisión contra la desagradable clase trabajadora, que castigaba con la pena de muerte a los trastornadores del orden público. Del Congreso Constituyente que Carranza imaginaba debía salir un Estado fuerte, legítimo, equilibrado.
un poder ejecutivo mucho más poderoso y expedito que el de la Carta de 1857. El sector opuesto lo reprobaba y proponía otro más radical. Uno de los artículos que sufrieron reformas más radicales fue el 27, que se refiere a la propiedad de la tierra y que, legalmente, a partir de ese momento, ponía fin a la era de los latifundios y las grandes haciendas con peones acasillados. Nació el artículo 123 constitucional. Entre sus puntos sobresalientes estaba la jornada de 8 horas, la prohibición del trabajo infantil, la reglamentación del trabajo de jóvenes y mujeres, el salario remunerador, la indemnización por despido. En los artículos 3 y 130 concernientes a la religión, la Constitución de 1917 desconocía toda personalidad jurídica a la Iglesia. Prescribía la enseñanza laica. En mayo de 1917, Venustiano Carranza se convirtió en presidente constitucional. Pero durante los 3 años de su ceremonioso gobierno, no habría paz en los frentes militares, ni en los sociales, ni en la diplomacia internacional. El panorama económico no podía ser más desastroso. Desde junio de 1919, Álvaro Obregón había lanzado su candidatura presidencial a través del Partido Revolucionario Sonorense. Carranza, quien pretendía acabar con el militarismo, cometió un doble error de índole política: dar la espalda a Obregón, quien había sido el triunfador militar del movimiento armado, y promover la candidatura del embajador en Washington, Ignacio Bonillas. En abril, el grupo sonorense lanza el Plan de Agua Prieta, desconoce el gobierno y reinicia por su cuenta la revolución. Ante la presión de los rebeldes, decide abandonar la capital y emprender la marcha hacia Veracruz a principios de mayo. Acosada por todos los flancos, la caravana se deshace. Cortado el avance hacia Veracruz, la menguada comitiva de Carranza decide cambiar el rumbo para tratar de cruzar la Sierra de Puebla y seguir después hacia Hidalgo, la Huasteca Potosina y finalmente al norte. Y llega a una región controlada por el general Rodolfo Herrero, antiguo rebelde que semanas antes se había acogido a la amnistía del gobierno carrancista, para continuar hacia Tlaxcalantongo. En aquella ranchería debían pernoctar el día 20, hasta recibir noticias del general Mariel, quien se había adelantado para reconocer la ruta hacia el norte. De la oscuridad y la lluvia comienza el clamor de voces y el estrépito de disparos.